Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Isaías capítulo 58. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca del ayuno, del verdadero ayuno, que dice allí Isaías 58, refiriéndose a esa actitud que nosotros debemos tener, más que el rito del ayuno, más que convertirlo en una ceremonia, se debe convertir en una realidad. Amén. El ayuno para el Señor debe ser no solamente privarnos de alimento o de algunas otras cosas, sino va mucho más allá. Y lo que está hablando aquí la palabra del Señor es privarnos, y quiero de una vez adelantarme, creo que adelantarme a la conclusión, es privarnos nosotros de alimentar nuestra carne, nuestro ego, de alimentar todas las cosas que en nuestra naturaleza ofenden al Señor. Amén. De eso se trata. Y vamos a ver allí Isaías 58 del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello. ¿Qué le está diciendo el Señor a Isaías? Prácticamente grita este mensaje. Yo necesito que tú proclames esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Dice: clama a voz en cuello, no te detengas. O sea, porque van a haber personas que de pronto van a intentar detenernos en la proclamación de la palabra del Señor. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
Amén. Entonces, es una enseñanza o es una palabra que le queda a veces difícil al predicador y le queda difícil al profeta. Anunciar al pueblo su rebelión, anunciar al pueblo su pecado, advertirle que está mal delante del Señor. Tristemente hoy muchas de las personas acuden a la iglesia de Cristo para escuchar palabras halagüeñas, palabras que, como se dice, le calienten el oído, palabras que les complazcan. Quieren oír acerca de bendiciones, quieren oír acerca de prosperidad, quieren oír acerca de buenas noticias. Pero muchas veces no estamos en condiciones para recibir una palabra de esa naturaleza, porque la condición de nuestro corazón es una condición de pecado. Amén. Y dice aquí, anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué es la rebelión? La rebelión, básicamente, podríamos dar muchos significados, pero un significado básico de la rebelión y muy sencillo para que tú y yo entendamos es que a pesar de yo saber que algo está mal, lo sigo haciendo. Amén. O sea, a pesar de que tengo la conciencia de que ese proceder es equivocado, es pecado delante del Señor, de todas maneras es como hacerle un gesto a Dios y decirle, aquí lo sigo haciendo a ver qué me va a hacer. Eso es rebelión. Amén. Es como desafiar a Dios. La rebelión es un desafío a Dios. Y le está diciendo el Señor a Isaías, anúnciale al pueblo su rebelión. Esa actitud, muéstrale al pueblo a través del mensaje que está teniendo una actitud desafiante delante de mi santidad. Con su pecado me están desafiando. Con su pecado me están diciendo, ya lo hice, mira, estoy haciendo esto y aquello y nada me ha pasado. Mira, así es, sigo como si nada. Sigo sin consecuencias. Pero ay Dios, dice la palabra, Dios es lento para la ira, grande en misericordia. En su misericordia espera que cambiemos de actitud, espera que cambiemos de proceder, espera que cambiemos ese desafío por una actitud sumisa y por humillación delante de su presencia. Pero muchas veces estamos nosotros en esa actitud de rebelión, en esa actitud de desafío. Y por más que Dios alarga y alarga su paciencia y su misericordia, no queremos corregirnos. Entonces dice el Señor, aquí describe el Señor aquí la rebelión. Y dice, que me buscan cada día. Escucha bien lo que dice aquí la palabra porque es revelador para nosotros en cuanto a la condición, y yo podría decir tristemente, de la mayoría de la iglesia de Cristo en el mundo. Estamos en esa condición, que cada día me buscan, quieren saber mis caminos, como gente, dice el Señor, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, aparentan ser justos, pero no lo son, ¿no? Entonces están buscando todos los días, están buscando cada día, dice, saber el camino del Señor y que Dios les hable. Señor, háblanos, háblanos. Pero aquí lo que está diciendo Isaías es como si hubiesen hecho justicia. Es decir, en pocas palabras, está diciendo la condición para poder tú y yo escuchar con nitidez y claridad la voz del Señor es la justicia, que estemos obrando bien, que estemos haciendo la voluntad de Dios, que estemos arrepintiéndonos cada vez que pecamos, que estemos examinando nuestro corazón ante cada actitud con la que estamos procediendo en la calle, como estamos procediendo en el vecindario, como estamos procediendo con la familia, como estamos procediendo en todo lugar. Amén. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué estoy haciendo? Entonces dice, ustedes están reclamando de que Dios les hable, pero no están en la condición para que Dios les hable. Como si hubiesen, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios,
me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, en pocas palabras, Isaías está diciendo, son dos cosas completamente incoherentes. No casan la una con la otra. Porque si no hay justicia, no hay voz de Dios. Si no hay justicia, si no hay un proceder de justicia en ti y en mí, ¿cómo esperamos que Dios nos hable y nos diga su voluntad? ¿Cómo va Dios a hablarte a ti y a mí su voluntad si estamos fuera de su voluntad? Si no queremos hacer su voluntad. Amén. Entonces, cada vez, escúchame lo que te digo esta mañana, cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios reclamándole cosas y orando y ayunando y haciendo cosas, pero no dejando el pecado que sabemos que tenemos que dejar, estamos siendo religiosos, mas no verdaderos adoradores de Dios. Estamos simplemente practicando unos ritos de una religión determinada, pero no estamos siendo reales delante de Dios, verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios, obedientes. Amén. Entonces, la palabra de esta mañana es con el objetivo de que cada uno de nosotros nos revisemos en nuestras actitudes y en nuestra motivación. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Demandándole a Dios cosas cuando Dios primero nos está demandando cosas a nosotros. Obediencia en determinadas áreas de nuestras vidas. Dice el versículo 3, imagínate, apenas vamos a entrar al 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¡Qué tremendo! Entonces aquí es claro, cada vez Isaías está describiendo más la actitud de nuestro corazón. ¿Cuántas personas hoy en la iglesia de Cristo están reclamándole al Señor? Pero hice 21 días de ayuno, Señor. Al comienzo del año aparté 21 días en un ayuno tremendo en la iglesia, y pasó esto y pasó aquello. Y yo lloré, y yo me doblé, y yo me caí, y yo sudé. Pero a la hora del té, a la hora de la verdad, muchas de las cosas que realmente debían haberse dejado en ese altar se volvieron a recoger, y esas prácticas se siguieron teniendo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Como si Dios fuera injusto y no se diera cuenta de lo que hacemos para Él, del tiempo que apartamos para Él. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Será que Dios no se da por entendido cuando realmente nos humillamos? No es que Dios no se dé por entendido, es que Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Él no puede venir a hacerte justicia cuando tú estás en injusticia. Amén. Cuando tú y yo no estamos caminando en el camino que debemos caminar, ¿cómo Dios nos va a responder? He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto. ¿Para qué ayunas? Para que Dios te dé las cosas como a ti te parece. No venimos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero así y así, ¿cierto? Le decimos al Señor. No venimos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad como tú has determinado, como tú lo tengas, así a mí no me parezca. Yo quiero que tú hagas tu voluntad a tu manera, de la manera como tú, Señor o Dios, lo quieras hacer, así vaya en contra de lo que yo quería para mí. No, le decimos al Señor, Señor, haz tu voluntad, pero así, así y así. Entonces no es la voluntad de Dios, es tu voluntad. Estás ayunando, como dice aquí, para tu propio gusto. Y dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cómo así? Que sales del ayuno y sales a hacer malas cosas en tu vida práctica, en tu vida cotidiana. Estás humillando a las demás personas. Estás tratándolas mal. Entonces, ¿qué coherencia tiene tus ritos con tu práctica?
tus ritos, con tu manera de proceder. He aquí, dice la palabra, que para contiendas y debates ayunáis. ¡Qué tristeza! Reunirse para eso, para discutir. Esto me parece y esto no me parece. O discutimos en la iglesia, o discutimos en la casa, con las personas que viven con nosotros. Ayunamos en el salón de la congregación, pero venimos a pelear a la casa. Entonces dice, estás ayunando para contiendas, para debates, para herir con el puño inicuamente. ¿Qué tal? Aún para golpearnos. Y tristemente, quiero decir esta mañana, tristemente esa es la condición de la iglesia de Cristo. Esa es realmente la condición de la iglesia de Cristo. Y andando en injusticias, queremos que Dios nos haga justicia. Y oramos por un mejor país. Y oramos para que el gobierno esto y el gobierno aquello. Y muchas veces la que tiene que cambiar es la iglesia. Porque si cambia la iglesia, cambia la sociedad. Te lo aseguro. Si la iglesia se pone en línea con Dios, la sociedad también lo va a hacer. Entonces dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis así. Amén. Y dice el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Es una pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Está diciendo el Señor, estoy harto, estoy cansado de tu religiosidad. Que en pocas palabras, la palabra religiosidad en este contexto es lo mismo que hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Pones una máscara de piedad, pero la realidad detrás de esa máscara es otra. Le pones una cara a Dios, pero la realidad de tu comportamiento es otro. Y entonces Dios está diciendo, yo estoy cansado de esa actitud. Yo no puedo tener intimidad, no puedo tener comunión con personas dobles, con personas que andan de una manera y quieren otra cosa conmigo, quieren otra cosa, otras respuestas de parte mía, pero no están haciendo mi voluntad. Dice la palabra, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Y empieza a describir el Señor. ¿A dónde está apuntando? No es más bien el ayuno que yo escogí. No es más bien esto que te voy a decir lo que yo quiero, como yo quisiera las cosas. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. Desatarte, que tú te desates de esa iniquidad que traes desde tus padres, que tú te desates de esas maldiciones. No es más bien el ayuno que yo escogí, que tú arregles las cosas desde la raíz y no solamente por las ramas, no solamente los síntomas, sino la raíz real, la causa real de tu condición. ¿No es más bien ese el ayuno para mí? Dice el Señor. Entonces hay 4 cosas aquí. Lo primero, que desatar las ligaduras de impiedad. Lo segundo, soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. Que tú puedas ver que hay gente que está siendo oprimida. Hay gente que está siendo maldecida. Y tú mantienes esas cargas sobre esas personas. Cargas de opresión. Cargas de opresión. Y no es más bien, dice el Señor, vuelvo a repetir, que quites esas ligaduras de impiedad, de iniquidad, y quites esas cargas de opresión, aún opresión sobre tu propia vida. Y dice el Señor, ahí te la vas a pasar ayunando, llorando, y no vas a ver respuesta. Si las ligaduras no son rotas y si la opresión no es quitada, ahí te la puedes pasar toda la vida
y no va a haber respuesta. Estamos queriendo avanzar, estamos queriendo ir hacia adelante. Es como un atleta que quiere correr con toda su fuerza esa carrera de 100 metros, puede ser, o una carrera de maratón, no importa cuál sea la carrera, pero quiere correrla con toda su fuerza, quiere poner todo de sí para ganar esa carrera. Pero sabes una cosa, tiene amarrados los pies con grilletes, tiene cadenas en los tobillos y tiene unos grandes grillos que son como unas bolas metálicas con puntas que le impiden correr. Yo te quiero decir, así el atleta quiera poner todo su corazón para correr esa carrera, ir hacia adelante y ganar, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque tiene eso en sus pies, porque hay un impedimento, y las ligaduras de impiedad y la opresión te impiden a ti y a mí correr una carrera. Muchas cosas que nos están alando desde nuestros antepasados, muchas maldiciones que hemos heredado, porque algunos hoy en día están predicando que las maldiciones no se heredan. No, borrón y cuenta nueva. No, señor, hay maldiciones que efectivamente se heredan, porque eso dice la palabra del Señor. No porque la Biblia dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero eso es una palabra de declaración profética, que el Señor dice, esto es mi destino final que yo quiero contigo. Pero no quiere decir que al momento de tú recibir a Cristo ya todo eso se quedó así, atrás, de una vez. No, hay un proceso que cumplir. Y si el diablo te engaña a ti diciéndote que no hay ningún proceso que cumplir, sino que todo es borrón y cuenta nueva, en ese momento te va a tener atrapado y te va a seguir trayendo estas cadenas que no te van a dejar correr. Y por más que tú quieras, y por más que tengas todo el corazón y el deseo de ir hacia adelante, eso te va a alar desde atrás y te va a impedir triunfar en el Señor. Y dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? Y muchas veces, ¿sabes? Los quebrantados son la gente que nosotros no queremos perdonar. La gente que no queremos perdonar. Y hay que dejarlos ir, ¿qué? Libres. ¿Cómo se dejan ir libres? A través del perdón. Entonces, traemos maldiciones generacionales, traemos opresión sobre nuestra vida y fuera de eso, tenemos falta de perdón en el corazón. Y con todo eso queremos que Dios haga justicia y que Dios nos escuche y responda a todas nuestras oraciones. Y no te das cuenta la cantidad de impedimentos que hay para que eso pueda pasar. Amén. Entonces termina diciendo las 4 cosas: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. Que rompáis todo yugo. Y ya se refiere a los yugos que tú mismo te has puesto por el pecado. Que rompáis con eso, que dejes esas prácticas. A mí me sorprende muchos cristianos o que se llaman a sí mismos cristianos y que tienen una vida en la iglesia y una vida muy diferente en su casa y con sus compañeros de trabajo, de estudio. Una vida como cualquier persona sin Dios. No hay una santificación en sus vidas, no hay una vida de santidad. Ellos viven como vive cualquiera, pero vienen a la iglesia a cumplir con el rito de la asistencia del domingo. Y yo te quiero decir, si la iglesia de Cristo no acaba con esa doble moral y esa hipocresía y falsedad, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder ver a Dios intervenir en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 7: no es que partas tu pan con el hambriento, y aquí hay otras condiciones del ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes
albergues en casa. Es decir, está hablando del dar. Está hablando del ofrendar a otros, del dar a los que están en necesidad. Y muchas veces la mejor forma de dar a otros es a aquellos que no nos pueden devolver, sino que Dios es el que nos devuelve, porque dice la palabra que el que da al pobre a Dios presta y Dios devuelve con intereses. Amén. Entonces dice, no es que partas tu pan con el hambriento, que tú mismo de tu pan, de tu comida, le compartas a otros que están muy necesitados, y a los pobres errantes albergues en casa, o sea, la hospitalidad. Amén. La hospitalidad es un valor, es un principio de la Biblia. Muchas veces no quisiéramos que algunos principios de estos existieran en la Biblia. Muchas veces nosotros somos tan cerrados que no queremos a nadie en nuestra casa. No, hay que abrir las puertas de nuestra casa. Porque dice la palabra de Dios que algunos sin saber hospedaron aún ángeles, dice Hebreos. Amén. ¿Qué tal te llegue un ángel y tú le botes la puerta en la cara diciendo, no, aquí en mi casa no? Que abras tu casa al necesitado, a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. No te escondas de tu hermano. ¿Por qué nos escondemos muchas veces de los hermanos? Porque no queremos ayudarlos. Amén. Como dice la carta de Santiago. Le dice, sí, yo voy a orar por ti, ve en paz, yo voy a orar por ti, pero no le das lo que en ese momento esa persona necesita, sea pan, sea vestido, sea un consejo, aunque sea. Y los mandamos nosotros que vayan y busquen ayuda en el gobierno o en otras partes. Mira, muchas cosas que nosotros le exigimos al gobierno hacer son cosas que la iglesia debe hacer. No es el gobierno. Vemos un gobierno paternalista que debe cubrir todas las necesidades de los ciudadanos y eso no es la descripción que Dios da del gobierno. Amén. Y muchas veces la iglesia ha querido delegar muchas de sus funciones hacia la sociedad en el gobierno. El gobierno tiene que ser, es él el que tiene que responder. No, la iglesia tiene un papel fundamental en la sociedad y no es encerrarse en las cuatro paredes, sino ir y hacer la obra donde está la necesidad, donde están las personas esperando que venga Dios y les bendiga. ¿Y cómo va a ir Dios a ellos? A través de ti y a través de mí. Amén. No va a enviar ángeles del cielo para que vengan y hagan la obra. La obra la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo 8. Cuando tú hagas esto, cuando tú caigas en cuenta que no estás practicando la justicia de esta manera, rompas con todas estas cosas y te des a los demás en servicio, cuando suceda ese cambio interno en ti y ese cambio externo, esa actitud tuya hacia los demás, ¿qué va a pasar? Entonces, dice el versículo 8, nacerá tu luz como el alba. Aleluya. Nacerá tu luz como el alba. Y está hablando de Jesús, está hablando de Dios, está hablando de la revelación del Señor. En pocas palabras, cuando usa la Biblia esta expresión, nacerá tu luz, se está refiriendo a un amanecer. Amén. Se está refiriendo a que cuando tú estás de noche, como que todo es confuso. Pero cuando viene el amanecer y cuando la luz empieza a radiar por toda la tierra, como que viene un ánimo a tu corazón y entonces todo lo empiezas a ver en el orden y lo empiezas a ver en el lugar que le corresponde a cada cosa. Y así dice la palabra, entonces nacerá tu luz como el alba. Se refiere al Señor, va a traer revelación. Entonces esa revelación que dice aquí los primeros versículos que estamos pidiendo, clamando delante de Dios, que respóndeme Señor, pero es como si no me entendieras, es como si no me escucharas, es como si escondieras tu rostro de mí. Cuando arregles tu vida, cuando arregles tu ministerio, cuando arregles tu actitud, nacerá para ti la luz, dice el Señor.
Entonces va a venir la revelación y las cosas que eran como ceguera para ti, de repente las vas a ver y vas a empezar a entender muchas de las cosas que no entendías. Dice, entonces cuando tú hagas eso, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Aleluya. E irá tu justicia delante de ti. Claro, ya estarás haciendo la voluntad de Dios. Y la gloria, escucha, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Tu retaguardia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor mismo se va a encargar de que estés protegido por detrás aún. No vas a ser sorprendido por el enemigo. No, porque en la retaguardia está el Señor también guardando tu espalda. Amén. Guardando tu espalda. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú y yo nos ponemos a cuentas con Él, si tú y yo resolvemos estas cosas que Él está diciendo en esta palabra, entonces Él va a ser para nosotros una luz, va a tener para nosotros revelación y va a ser para nosotros nuestra defensa a nuestra espalda. Y dice en el versículo 9, entonces otro resultado, ¿cuál va a ser? Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Amén. Cuando antes pensábamos que él había puesto sus dedos en los oídos, no te quiero escuchar. Ahora va a decir el Señor, heme aquí. Y te va a escuchar tu clamor. Si quitares de en medio de ti, vuelve a decir la condición, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ese dedo acusador, ese dedo que se levanta contra tu hermano, contra la gente que tú sabes que tú señalas y señalas, cuando se quite ese dedito amenazador, dice la palabra, y el hablar vanidad, o sea, cosas que ni sirven, no aprovechan, y si dieres tu pan al hambriento, vuelve a decir del dar, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, aleluya. Vas a tener claridad, vas a tener lucidez. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios quiere. Por aquí es que Dios quiere que yo me mueva. Por aquí es que Dios quiere que yo haga su voluntad. Amén. Vas a tener dirección, vas a tener claridad de parte del Señor. Si haces esto, si cumples esta palabra, si dejas estas actitudes que Dios te está diciendo que debes de dejar, iglesia. Y dice el versículo 11, Jehová, y yo quiero que recibas esta promesa, porque es una promesa maravillosa. Versículo 11, yo quiero que la recibas y la grabes aquí en tu mente y aquí en tu corazón. Amén. ¿Qué dice el Señor? Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué dice? Jehová te pastoreará siempre. Sí, recuerda que las condiciones de obediencia se deben cumplir. Y si se cumplen, esto también se cumple. Amén. Esto es una condición de Dios para ti y para mí. Si tú sacas todo eso de tu vida, si tú pones en orden tu vida y tu relación con las personas que están a tu alrededor, con las que convives todos los días, Él te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuántos desean que se cumpla esa promesa en sus vidas? Tener vigor, tener aguas, tener cómo dar a otros, tener cómo sembrar en otros, tener cómo bendecir a otros, tener cómo levantar a otros, tener cómo traer refrigerio a las almas cansadas. Eso te vas a convertir tú si tú obedeces al Señor. Dice además, versículo 12, sigue allí la promesa y con eso quiero terminar. Versículo 12, y recíbela para tu generación. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué dice? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Entonces,
aquí en el 11 y el 12 hay una promesa inmensa que yo creo que es una de las más grandes para mí en la Biblia. Amén. Esto es maravilloso porque está diciendo el Señor, si tú te pones en orden, yo no te voy a bendecir solo a ti, sino voy a bendecir tu generación, voy a bendecir tu descendencia. Amén. Dice la palabra, tú vas a ser pastoreado, tú vas a ser saciado, tú vas a ser lleno de vigor. Amén. Tú vas a ser un manantial de aguas, vas a ser una persona tan sana, vas a ser una persona tan lúcida, vas a ser una persona tan llena de la provisión del Señor, que vas a bendecir otras personas, que vas a ser fuente de bendición. Y no solo para los que están en tu época, sino dice los tuyos, o sea, tu descendencia. Vas a dejar un legado, vas a dejar una herencia de bendición. Pero ¿cuál es la condición? Poner en orden nuestras vidas, sacar esa hipocresía del corazón, esa religiosidad, y empezar a hacer las cosas como Dios realmente está pidiendo que las hagamos. Quiero describirte este último versículo para terminar. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Qué son las ruinas antiguas? Las cosas que eran antes y ahora ya no son, ¿cierto? Y quiero referirme a las ciudades. Tú has visto una ciudad en ruinas, por ejemplo, ciudades de la antigüedad, como en el Imperio Romano, ciudades en donde hubo antes de pronto alguna ciudad y ahora todo está en ruinas, solo es una piedra sobre otra piedra, ¿cierto? Hay escombros por todo lado, ¿cierto? Y espiritualmente, yo te quiero decir, espiritualmente hay muchas ciudades en ruinas. Espiritualmente, si tú vas a Europa, ayer estábamos viendo un programa que hablaba sobre Europa y cómo muchas de los salones de las congregaciones del pasado ahorita son tabernas, ahorita son discotecas, ahorita convirtieron esos salones en salones de té, ¿cierto? Muy lindos, edificaciones preciosas, pero que ahora tienen un uso diferente. Ya no se reúne la iglesia de Cristo allí, ahora tiene un uso diferente, un uso secular, ¿cierto? Y esas ciudades espiritualmente están en ruinas, tal vez no físicas, tal vez no se ven las casas demolidas, tal vez la condición social aparentemente está bien, pero espiritualmente están en ruinas, espiritualmente están decaídos. Y yo te quiero decir, Europa y Estados Unidos aún, y muchas ciudades en el mundo necesitan los cristianos, los hijos de Dios, encendidos con el fuego de Dios. Amén. Para ir a construir esas ciudades. Dice los tuyos. Y recibe esa palabra, papá. Y recibe esta palabra. Si tú tienes en tu corazón ser un papá en el futuro, recibe esta palabra. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ay, pero ¿para qué traigo hijos al mundo a sufrir? ¿Sabes qué? La palabra no está diciendo que ellos van a sufrir sin causa. Van a sufrir pero por la causa del Señor y van a cumplir un propósito. O sea, es bienvenidos los niños, bienvenidos los hijos de Dios, los hijos de los cristianos. Amén. Porque ellos van a edificar las ruinas antiguas. Y yo llamo esta profecía cumpliéndose sobre esta generación que está surgiendo. Y por eso el aborto, y por eso es que el diablo ataca a esta generación y ataca a los jóvenes y le está diciendo a los jóvenes, no tengan hijos, más bien váyanse a vivir con alguien de su propio género, más bien hagan esto, hagan aquello, no sigan trayendo hijos al mundo. Porque el diablo sabe que a través de los niños viene una bendición para el mundo. Viene una gran bendición, un propósito de Dios, un propósito grande. Yo creo que tú, igual que yo, hemos visto casos de personas que aún nacieron con muchos defectos físicos, pero que le dan gracias a sus papás y le dan gracias a Dios que les permitieron vivir a pesar de esas condiciones físicas que tienen. Y son muchachos que están dando conferencias, y son muchachos que están pintando, y son muchachos que están haciendo grandes cosas con los recursos físicos que tienen en el momento. Y son un ejemplo para muchos que tenemos todo y muchas veces no hacemos todo lo que ellos hacen. Amén. Entonces, los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Ellos están hechos para traer bendición al mundo. No van a ser un problema para el mundo, van a ser una bendición. Dice, edificarán los cimientos de generación y generación. Levantarás esos cimientos, los levantarás. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo van a reedificar las ruinas, sino van a poner cimientos nuevos. Van a poner cimientos nuevos para algo nuevo de Dios. Aleluya. En las ciudades. Yo estoy hablando de ciudades. Y van a hacer esto. ¿Quiénes? La generación que viene. Y por eso yo bendigo la generación que viene. Y serás llamado, escucha, tú serás llamado reparador de portillos. ¿Qué son portillos? Son las grietas. Los portillos son los huecos que quedan en el muro a través de los cuales se mete el enemigo e invade una ciudad. Eso eran los portillos en la antigüedad. Y reparador de portillos quiere decir que tú vas a coser, vas a apañetar esos huecos, a cerrar esos huecos en el muro de las ciudades. Y eso es muy profético. Amén. Eso habla de algo profético, de una acción que no solamente es de un momento, sino que demanda un proceso de sanidad de la ciudad. Y dice la palabra, y serás. Quiere decir que tú lo serás. Amén. Tú vas a ser un reparador de portillos, de grietas en los muros de las ciudades. Y termina diciendo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué son las calzadas para habitar? Son vías que antes habían hacia las ciudades, pero como esas ciudades quedaron en ruinas, como esas ciudades fueron abandonadas, también las vías las dejaron abandonar y se llenaron de maleza y se llenaron de suciedad. Y dice la palabra, vas a ser tú un restaurador. Restaurador quiere decir que vas a volver esa vía a su estado original. Y eso no habla solo de lo físico, habla de lo espiritual. Amén. Dice, van a ser calzadas para habitar. O sea que va a haber gente al lado y lado de esa vía viviendo. Ya no vive nadie ahí. ¿Por qué? Porque se volvió una vía abandonada y una ciudad abandonada. Pero cuando viene la restauración, viene entonces la vida alrededor de esa vía. Y está hablando proféticamente de ciudades, está hablando proféticamente de restauración de vidas, de restauración de hogares, de restauración de casas, de restauración de hogares que estaban allí antes, que tenían fuego en su espíritu antes y que lo han perdido, y va a ser restaurado, va a ser avivado ese fuego en las casas, en las vidas, en los hogares, en las personas. Va a volver a ser habitable, esas ciudades van a volver a ser habitables. Tristemente, nosotros hemos visto en Bogotá cómo poco a poco ha entrado en ruinas espirituales tan hondas, tan profundas. El diablo ha hecho una obra terrible en esta ciudad. Amén. Y la está haciendo en diferentes ciudades de Colombia. Pero allí vemos cada vez más inseguridad, cada vez más delincuencia, cada vez más maldad, cada vez más injusticia. Y la gente se está cansando de la injusticia y está tomando la justicia por mano propia, porque se cansa de ver de que aquellos que son designados para ejercer justicia no la ejercen debidamente y son comprados por dinero y están haciendo las cosas mal en la ciudad y en el país. Pero esta palabra está hablando de restauración, y está diciendo el Señor, si tú te vuelves de tu rebeldía, si tú te vuelves de tu pecado, si tú rompes con estas condiciones de maldición en tu vida y traes una restauración a tu propia vida, yo te voy a hacer un agente de restauración, y también a tu generación, a tus descendientes. Tú vas a heredar ese mismo espíritu restaurador en tu descendencia, Y yo quiero que tú tomes esta palabra en esta mañana y te apropies de ella y le digas al Señor, yo no sé cómo, Señor, no sé cómo lo harás, no sé qué medios vas a utilizar, pero aquí estoy yo y estoy dispuesto a levantarme como un restaurador en este tiempo. Y ahí donde estás, ponte de pie y dile al Señor, aquí estoy yo, Señor. Me presento delante de ti. Vamos, colócate allí sobre tus pies y dile, Señor, aquí estoy yo.
Y si tienes la oportunidad de poner tu mano sobre tu hijo, de poner tu mano sobre tu nieto, de poner tu mano sobre la generación que están haciendo, pon tu mano, extiende tu mano sobre ellos y dile: sí, Señor, yo declaro esta palabra, declaro esta palabra. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Decláralo: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y yo declaro sobre ti, hijo, yo declaro sobre ti, nieto, yo declaro sobre ti, mi descendencia. Tú vas a ser un edificador de ruinas antiguas. Lo que antes era bueno y luego lo dejaron arruinar, tú vas a ser un edificador, un edificador. Y los cimientos de generación y generación levantarás. Tú pondrás nuevos cimientos para cosas nuevas de parte de Dios, para cosas nuevas en la sociedad, para cosas nuevas en la educación, para cosas nuevas en los negocios. Ya no cosas torcidas, ya no cosas contaminadas como el diablo las contaminó, sino ahora cosas rectas de acuerdo a la justicia de Dios. Decláralo sobre tu generación, decláralo ahora. Y serás llamado reparador de portillos. Decláralo: tú serás llamado reparador de portillos. Tú vendrás a componer aquello que el diablo descompuso. Tú vendrás a sellar esos huecos por donde el enemigo se ha metido a la sociedad. Ese hueco por el que se ha metido esa nueva educación torcida hacia los niños, hacia las familias. Ese hueco va a ser cerrado. Ese hueco va a ser cerrado por esta generación nueva de cristianos. Esta generación nueva que está surgiendo, que están haciendo. Aleluya. Ellos cerrarán los portillos. Ellos cerrarán, repararán esas grietas. Y la ciudad no tendrá más como ser asaltada por el diablo. Restaurador de calzadas para habitar. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que lugares que eran antes desolados, que lugares que eran antes tomados por el enemigo, ahora serán habitados por gente sana, por gente que querrá el bien, que querrá la bendición para esa ciudad, para ese territorio. En el nombre de Jesús declaramos una generación consagrada, una generación dedicada al propósito de Dios, una generación que avanza en la autoridad y en la unción del Espíritu Santo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, ora al Señor una vez más y dile: Señor, yo me pongo a cuentas contigo. Y yo, Señor, oh Dios, declaro en el nombre de Jesús que ahora se desatan las ligaduras de impiedad en mi vida, Señor. Muéstrame, y dile al Señor: durante esta semana muéstrame qué iniquidad cometió mi familia que me tiene ahora atado a mí. ¿Qué iniquidad cometió mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi propio padre? ¿Qué iniquidad ellos heredaron hacia mi familia, heredaron hacia mí? Y yo la rompo esa maldición de sobre mi vida. Aleluya, suelto las cargas de opresión de sobre mi vida. Ya no más opresión, no acepto más opresión sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: Padre, yo perdono a la persona que tenga que perdonar. Y ahí en tu corazón solamente deja que el Espíritu Santo ponga a quien perdonar. Si tal vez no le has perdonado, perdónalo ahora y dile: Señor, yo dejo ir libres a los quebrantados. Dejo ir libres a esas personas. Las dejo en libertad. Las dejo en libertad. Ya no más voy a guardar cargos en mi corazón contra esas personas. Y rompo todo yugo. Rompo todo yugo de sobre mi vida, todo yugo de pecado. Ahora, rompe con todo yugo, rompe con toda maldición del diablo, rompe con todas las cosas que son prácticas equivocadas, malos hábitos que tú sabes que tienes y que debes dejar ahora. Vamos, rompe con eso. Dile: Señor, tal vez no tenga a veces la fuerza de voluntad cuando se me presenta la tentación, pero ahora, Señor, yo decido romper estos yugos de sobre mi vida, para que cuando llegue ya no sea yo dominado por la tentación, sino sea guardado en santidad delante de ti. Aleluya. Y declara en el nombre de Jesús: yo decido
ir a compartir el pan con el hambriento, Señor. Muéstrame qué personas yo debo suplir, qué personas debo bendecir, Señor. Muéstrame los errantes, dice el Señor, los extranjeros, las personas que debo albergar en mi casa, las personas que debo hospedar, oh Señor, para yo tenerlas conmigo, Señor, oh Dios, porque estoy obedeciendo tu voluntad. Aleluya. Muéstrame a qué personas llevarles un vestido, llevarles, Señor, oh Dios, una prenda de vestir, Señor, a vestir al desnudo, como dice tu palabra, y no escondernos de nuestro hermano cuando está necesitado, cuando está pidiendo algún tipo de ayuda. Darle la espalda. Perdónanos por esas actitudes, Señor. Vuélvenos a la justicia. Vuélvenos a la justicia. Que nosotros quitemos estas actitudes de pecado contra nuestros hermanos, contra ti, Señor, oh Dios, y podamos entonces ver tu gloria, que amanece tu gloria sobre nosotros y nos bendices como lo has prometido. Te bendecimos en esta tarde y te agradecemos porque tú eres un Dios de restauración y de vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos a Cristo en esta mañana. Amén. Tú bendices al Señor. Amén. Me alegra en esta mañana que bendigas a Cristo el Señor. Muy bien. Estamos nosotros despidiéndonos ya en esta mañana y deseando que pasen una buena tarde de domingo. Bendecimos al Señor y esperamos que se sigan comunicados allí en el Facebook, en la página de la Iglesia Pionera, allí en las transmisiones del miércoles a las 8:30 de la noche. También estamos los sábados a las 5 de la tarde hablando sobre adoración, y estamos aquí el domingo, ¿no? Recuerda que estamos por Google Meet y por Facebook. Por Facebook estamos llevando el tiempo de adoración y por Google Meet estamos teniendo la enseñanza de la palabra del Señor común. Amén. Así que te invitamos a que sigas allí pendiente de todas estas transmisiones y sigas siendo muy edificado. Amén. Un abrazo. Les bendecimos en el nombre de Jesús.